Buenas noches, mi nombre es Jessica Restrepo y hoy les voy a compartir sobre el índice de pobreza multidimensional, que es el que busca analizar múltiples dimensiones de la pobreza que pueden ser expresadas simultáneamente por un hogar, y la cual consta de 5 factores que se miden a nivel hogar, y estas son las condiciones educativas, las condiciones de niñez y juventud, la salud, el trabajo, las condiciones de vivienda, servicios públicos domiciliarios. El índice de pobreza monetaria se calcula desde el 2010 con un resultado del 3,4%, en comparación del 2017 con un resultado del 17%, lo que significa una reducción del 13,4%, y lo que nos da a concluir que 5,4 millones de personas salieron de este tipo de pobreza durante este periodo. Bueno, también vamos a hablar sobre el coeficiente de Gini, que es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad, que todos tienen el mismo ingreso, y donde 1 corresponde a la perfecta desigualdad, es decir, que una persona tiene todos los ingresos y los demás no tienen ninguno, ¿cierto? Entonces, para que los factores que hacen que este índice se incremente son el rezago tecnológico, las reformas tributarias, la reducción de impuestos a grandes contribuyentes, la cartelización de las empresas legales y la existencia de oligopolios. Entre estos son algunos factores, ¿cierto? Hay más, pero estos son algunos. Bueno, Colombia es la segunda economía con mayor desigualdad de distribución de ingreso, y solo superada por Brasil. Bueno, espero esta información sea de gran utilidad y que podamos tener como esos conceptos claros de todo esto que aborda la pobreza y cómo los factores nos alteran. Con el tema del COVID ha sido un tema que ha alterado realmente todo este proceso, porque a las personas más pobres, que son personas que en gran cantidad dependen de sus ingresos diarios porque tienen empleos no formales, se han visto fuertemente afectados, y en el tema de salud, siendo este un riesgo muy alto. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Les deseo una feliz noche. Muy buenas noches, mi nombre es Daisy Milena Monsalve Corrales. Estamos realizando el portafolio final de Estado Social, de Derecho y Bienestar Social, donde me corresponde la pregunta de enfoque de las políticas sociales. En sí, esto quiere decir que en Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Debemos de preocuparnos al momento de elegir un gobernante, porque ellos son los encargados de velar y de proteger los recursos de Colombia, de que en sí sean utilizados esos recursos para brindarnos educación primaria, secundaria y superior a nuestros jóvenes, porque es un derecho que tenemos nosotros como colombianos. Sin la educación no tendríamos las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral. Es allí donde nosotros podemos alcanzar un bienestar social, donde podemos luchar por alcanzar una vivienda digna, una alimentación básica, donde tengamos derecho a una recreación, donde nuestros hijos vengan a este mundo a disfrutar de lo más básico, no a tener necesidades. Eh, para mí lo más fundamental de esta pregunta, y para que nosotros como colombianos podamos salir de la pobreza, es que los gobernantes de nuestro país inviertan más en la educación.
en la educación social, en la educación cultural y ya. Muchas gracias. Feliz noche. Mi nombre es Iván Karina Holguín Martínez y voy a hablar referente al Estado Social de Derecho. Este Estado se centra en mantener unos niveles óptimos de vida, donde prevalecen y priman las leyes y derechos que como seres humanos y como sociedad debemos regir según nuestra Constitución Política de Colombia. Bueno, yo les voy a hablar de los factores históricos de la pobreza en Colombia, de esa pobreza visto como un problema social, ¿cierto? Uno de esos factores es la ignorancia, que es como en ese sentido la falta de información y de conocimientos que se adhiere a esa parte de la sociedad y que se manifiesta como herencia en los más desfavorecidos. Siempre es una tendencia en la población más pobre encontrar pues como ese nivel de ignorancia porque no tienen acceso pues a la educación, porque los centros educativos carecen de una infraestructura adecuada, además porque carecen de esas oportunidades, ¿cierto? La enfermedad es otro de los factores. En Colombia pues la comunidad tiene una alta tasa de enfermedad, lo que ha provocado en muchos casos que la productividad baje, que se genere menos riqueza y obviamente cuando hay más población enferma, entonces esto sube el índice de gasto social. La apatía es crónica en nuestro país. Nosotros estamos ya acostumbrándonos a perder el interés por lo que pase, porque vemos que no pasa nada, ¿cierto? Porque vemos que hay actos de corrupción, de violencia y no vemos que pase nada. Otra de las cosas pues que es la que más afecta en este momento a nuestro país es la corrupción, porque es un fenómeno histórico pues inherente al ser humano y que está relacionado con la ética. En Colombia es un fenómeno que está fuera de control y se cataloga como uno de los principales que afectan la economía del país. La dependencia también es otro de los factores. Es ese resultado que es un desastre, porque la caridad puede ser esencial para la supervivencia, pero en un país donde la pobreza crece día a día y que los índices monetarios, los índices de pobreza multidimensional crecen, la dependencia a largo plazo pues contribuye a que a esta miseria siga pues avanzando, ¿cierto? Como que no frene, sino que siga avanzando. En cuanto a las estadísticas del DANE, pues en lo que es pobreza monetaria, en el último año pues subió casi un 35.7% y sabemos que este estudio pues está frenado, pero va a seguir aumentando por la contingencia del COVID, ¿cierto? Que dejó aún mucho más pobreza. Bueno, en cuanto a todos los conceptos, a lo que pudimos ver, a lo que pudimos sentir o lo que pude sentir yo como estudiante al estar pues viendo todos estos resultados que arroja el DANE, se siente un malestar, porque sabemos que hay políticas, sabemos que hay unos planes de desarrollo, que hay unas intenciones pues de que la situación cambie, pero vemos que no pasa nada porque no hay personas o no hay sociedades comprometidas en ese cambio. Entonces sí es de reflexionar y de mirar un poco, sacar esas cifras y volverlas pues en algo práctico. No solo lo que está en un plan de desarrollo, no solo lo que está en una política pública, ¿cierto? Sino que también nosotros como colombianos tratar de cambiar un poco la realidad y de meter mano en la situación porque a fin de cuentas lo que nosotros percibimos como personal es político.